Hola, soy Agustín Rosario. Bienvenidos a mi podcast El Agujero. Oye, hoy converso con el profesor y antropólogo Andrew Álvarez. Buen amigo y colaborador de los medios en la isla. Chequen este avance. Yo siempre he pensado que la dependencia de los smartphones es en cierta forma una estrategia de control. ¿Tú no crees que tras eso había una estrategia pensada de control social? A ti te dicen, a mí me dicen, a todos ustedes nos dicen, nos guste o no, qué comprar, cuándo comprar. Ahora, Black Friday, todo el mundo Black Friday, ya nadie piensa el día antes o después. Fíjate cómo te programan, es un patrón de conducta que nos llevan a todos. Y así es en la política, con la propaganda continuamente. Y así es en todo lo que hacemos, que es bueno, que es malo, que debes decidir. Como la cultura te hace preso. Como tú en una cultura, por ejemplo, de consumerismo como esta, eres realmente alguien del ganado. Para. Oye, Andrew Álvarez no es platillos voladores, ni extraterrestre, ni alien. No se muevan que ya mismo vamos con la entrevista. Oye, pero antes me escribieron comentarios esta semana. A mí me gusta leer los comentarios, ¿verdad? Y yo siempre leo por lo menos uno, ¿verdad? Mira, me escribió Laura Calderón a mi Instagram, Agustín Rosario 1. Y dice lo siguiente. Agustín Rosario, con nombre y apellido, tú eres como el vino. ¿Está bien? Estás mejor con un tapón en la boca. ¿Qué es eso? Mira, Laura. Mira, pero espérate, no se ha terminado. Dice, jaja, es una broma para molestarte. Pero la verdad que con los años te has puesto más guapo. Dime si todavía estás casado o al menos en una relación complicada, como le dicen por ahí. Me gusta tu podcast, lo veo todos los miércoles. Así que gracias, Laura, gracias. Y gracias por tu broma. Te creías que yo no lo iba a poner, pero la puse, ¿ok? Pero mira, Laura, sí, gracias por el cumplido, ¿verdad? Pero estoy felizmente casado hace unos cuantos añitos ya. Pero nada, gracias por el interés, ¿verdad? Pero vamos mejor a movernos a la mesa de casa, a la entrevista que le hice a mi amigo antropólogo Andrew Álvarez. Mi amigo Andrew Álvarez. Oye, hace años que nosotros, ¿verdad? Colaboramos en televisión, en radio, en 20 sitios, ¿verdad que sí? Muchas cosas, hermanito, sí, wow. Si me pongo a tirar la memoria para atrás, en la X. Son más de 20, ¿verdad? Sí, más de 20. En Guapa TV, especiales, en tu programa Zúmbate también. Bueno, qué chévere. Qué chévere. Gracias por aceptar, ¿verdad? La entrevista, que siempre es interesante conversar contigo, Andrew. Porque Andrew, antropólogo, profesor, es muchas cosas, tiene muchos conocimientos, pero Andrew, ¿de dónde viene el cliché ese? El maldito cliché de siempre hay gente que piensa en Andrew Álvarez y piensa en platillos voladores y en ovnis. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de la época del programa de Carmen Jovet, controversial, de la época de Ojeda Sin Límite. Ok. Estamos hablando a principios de los 90. Por ahí, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues, me invitaban a esos programas para que fuera a hablar de los ovnis o de algún fenómeno extraño que aconteciese en Puerto Rico. Y eso era así porque en aquel momento en particular se habían dado un sinnúmero de casos en Puerto Rico en las últimas décadas, ¿no? De los 70, los 80 y los 90. Y en aquella época en que yo era estudiante, en los 70, y a principios de los 80, cuando me gradué de la universidad y me fui a estudiar fuera, la realidad es que esos fenómenos se dan muy, muy seguido en Puerto Rico. Mis estudios y mi preparación profesional no tiene que ver nada con ovnis, ni tiene que ver nada, qué sé yo, con el sexto sentido, nada de eso. Eso era una afición que yo tenía porque me interesaban los temas desde que era un niño, porque a mi mamá, que también era profesora universitaria, le gustaban esos temas. Íbamos a lugares donde hacían sesiones espíritas, o habían santeros, o palomayombe, o íbamos, qué sé yo, a un camping donde había gente que decía que se contactaba con seres de otros mundos, etcétera. Todas esas cosas se daban en ese momento. Pero la realidad es que nunca viví de eso, ni nunca realmente me especialicé en eso. Simple y llanamente lo que yo hacía era que el conocimiento que yo había adquirido en la universidad, ¿no? El sistema, el método científico de investigación, pues lo traté de aplicar
en ese tipo de eventos que se daban en Puerto Rico y que todavía se dan, aunque menos. Y la gente, pues, como me invitaban a Jovet a hablar de eso, en vez de hablar de antropología o de historia de Puerto Rico o de la realidad social. ¿Cómo te etiquetaron? Exacto, me pusieron dentro de ese marco, como tú dices, el cliché ese que Andrew es esto, y ahí pues me quedé para esa gente, para alguna gente. Con los años lo que he hecho es, pues, obviamente me he desapegado de esos asuntos, de esas discusiones, me he concentrado más en lo que realmente, pues, me da para comer, para vivir, que son las asesorías, las clases universitarias, pues ahora no, porque ya me retiré ya luego de 30 años de trabajo en la universidad, pero ahora sigo viviendo de asesorías que doy, obviamente, seminarios, conferencias y otros asuntos en particular, ya a mi edad, que ya paso hace rato los 60, así que ya tuve. Oye, Andrew, mencionaste los eventos que ocurrían en Puerto Rico con respecto a apariciones, ese tipo de cosas. Sí. Cuando empezaste a investigar eso, ya sea por hobby o lo que fuese, ¿verdad? ¿Qué evento que tú de momento puedas describir fue revelador para ti en esa área? Wow. Porque tú sabes, también hay mucho mito, es lo que yo te quiero decir. Bueno. Sacando los mitos. Okay. O sea, ¿qué cosa pasó o en el Yunque o en Lajas o en tal sitio que tú de momento dijiste, wow, aquí hay algo? Bueno, tendría que viajar al pasado y llegar inclusive a mi infancia, ¿no? Realmente lo que me llamó la atención en aquel entonces fue para allá, para 1969. Yo tendría como 11 años más o menos. Estábamos jugando la urbanización aquí en el área metropolitana y se dio un evento que pues sorprendió a todos los que estábamos allá, los niños que estábamos jugando tiritápate en la calle. Y fue el avistamiento de un objeto volador no identificado bajito, ¿qué diría yo? Bajito, lo que yo recuerdo, mi mejor recuerdo, ¿verdad? En aquel entonces, pues tal vez en mi mentalidad de niño, aquello estaría 500, 600 pies arriba de nosotros por la noche. Y era un objeto que se parecía de momento como a Saturno, ¿no? Porque tenía como colores alrededor. Y pasó sin hacer ruido por arriba de todos nosotros. Y nosotros empezamos a gritar. Unos nenes empezaron a llorar. ¿Qué edad tenía? Yo tenía como 11 años en ese momento. Y todos, pues, los que no lloraban, llamaban a su papá, a su mamá. En ese momento yo dije, caramba, aquí pasa algo. Todavía no se había dado la oleada de 1972 y 73 en Adjunta. Por ende, ese tipo de tema en Puerto Rico era desconocido y que únicamente un pequeño grupo de personas en la isla pues leía sobre ese asunto o les interesaban los extraterrestres o los objetos voladores no identificados. O sea, no era un tema vox populi, que se hablase, ni la prensa. Así que en aquel entonces yo me quedé impresionado y yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, papi, a lo mejor esos son los hombres del espacio. Y a mí eso se me quedó en la cabeza. Cuando en el 72 y 73 empiezan a darse los avistamientos y la prensa de Puerto Rico empieza a cubrir eso, pues obviamente mi mamá y otros compañeros de la universidad, profesores también, dijeron, mira, vamos a hacer una expedición, vamos a juntas a ver qué hay. Y yo me uní a ese grupo como el hijo de la profesora Chardón. Y ahí empecé yo a ver cosas que realmente eran raras, porque vi cosas rarísimas. A veces me preguntaba, ¿será mi imaginación? Pero cuando veía que la demás gente estaba viendo exactamente lo mismo, decía, wow, aquí hay algo distinto y diferente. De allá hasta la actualidad y todos esos años que han pasado, casi 40 y pico, 50 y pico de años, de allá para acá, la realidad es que yo te diría que el 85% de todo lo que he investigado, de todo lo que he escuchado, he visto, es parte de la ficción de las personas, parte de la mitología moderna, ¿no? Esta posmodernista, parte también de gente enajenada y de los charlatanes que se han aprovechado de ese tema, diciendo lo que no es, sacando de contexto la información, fabricando casos, etcétera, etcétera. Pero, aunque el 85% de todo, que es todo, aquí fuera, sea eso, hay un 15% que realmente le para los pelos de punta a cualquiera. Okay. Y uno dice, esto no tiene explicación científica, esto está ahí, hay evidencia, no solo circunstancial, sino evidencia real. ¿Qué rayos es eso que no puedo ni yo explicar, ni ha podido explicar nadie? Y ya tú ves en la actualidad que inclusive la Marina y el Departamento de la Defensa ahora están detrás de esto nuevamente, tratando de explicarlo. Es posible que, como dicen los documentales de Netflix, yo he visto algunos, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos actualmente esté experimentando con tecnología inversa, como dijo un reciente documental que vi de Bob Lazar, que había trabajado en el Área 51 con tecnología extraterrestre. ¿Cómo tú ves ese tipo de documental? Bueno,
Robert Lazar, Bob Lazar, es un tipo muy controvertible, ¿no? Dicen que es un fraude, dicen que realmente no trabajó allí, otros dicen que se dedicaba a otros asuntos. Hace unos años atrás tenía un negocio donde él vendía, por ejemplo, polonio 210 y otros elementos radiactivos, porque alegadamente él era físico. Pero es una figura con mucha nébula alrededor, ¿no? Okay. No hay garantías de que haya trabajado en el Área 51, ¿no? En esa zona E4 donde él decía que estuvo, etcétera, etcétera. Pero sí hay que señalar que definitivamente el Dreamland o el Área 51 es la zona, una de las zonas, porque no es la única, porque aquí tenemos una que es Autec, aquí cerca del Caribe, donde la Marina hace lo mismo que hace en el Área 51, en las Bahamas. Pero lo que voy con esto es lo siguiente. No hay duda que el Área 51 es la zona de prueba, de desarrollo de la alta tecnología aerodinámica de Estados Unidos. O sea, no es de la Fuerza Aérea, no es del Departamento de la Defensa, es del bloque militar industrial. En ese bloque militar industrial está obviamente Northrop, está Boeing, ¿no? Y otras compañías más que desarrollan todo tipo de ingenio, ¿no? Militar, de guerra o de espionaje. Ahora, no hay duda que la mejor manera tú de distraer la opinión pública es decirle a la gente que ahí lo que hay son extraterrestres, alien, creas esa neblina, esa cortina de humo, la gente se pone a pensar en eso y no se preguntan qué rayos realmente es lo que están haciendo en aquel lugar. Yo, por ejemplo, me dediqué por muchos años también a buscar qué otro tipo de evidencia había sobre lo que se hacía en el Área 51 que no fuera meramente esa idea de que eran extraterrestres y tener evidencia o prueba, porque un investigador lo dijo, porque a alguien se le ocurrió, porque salió viral en internet, etcétera, etcétera. Que posiblemente era tecnología militar. Claro, y que también era desinformación de inteligencia para desviar la atención pública hacia otras cosas del más allá y no lo que hay en el más acá. Y me explico más, Agustín. Okay. Mira, hay un sinnúmero de demandas de ex empleados del Área 51 y de la base Nellis contra el Departamento de la Defensa, contra el Departamento de Estado, contra la Casa Blanca, contra el presidente, contra agencias de inteligencia, contra quien tú te quieras imaginar, la Comisión de Energía Nuclear, etcétera. Gente que trabajó en el Área 51 de verdad. No es tal vez la nebulosa de Bob Lazar, de verdad. De hecho, uno de ellos se llama Robert Frost, que ya se murió. Bob Frost, ese sí era de verdad, estuvo allí. Y las demandas son por los daños que sufrieron, por la contaminación radiactiva, ¿okay? Y tóxica que recibieron allí, porque allí prueban motores nucleares, allí prueban nuevos sistemas de propulsión, nuevos armamentos. Hay que recordar que el Área 51, allá en Nevada, en el estado de Nevada, es una zona originalmente de pruebas de bombas nucleares. Y se cogió esa partecita donde cuando dejaron de estallar bombas nucleares allí en Nevada, y una partecita, estoy hablando cientos de millas cuadradas, se cogió esa zona y se preparó para este tipo de investigación secreta de tener, acuérdate que de allí salió, por ejemplo, el Blackbird, ¿okay? De allí salió el U-2, o sea, los aviones, de ahí salió el B-12 y B-1B, que son los aviones, los mantarrayas estas. Todos los Steel Bomber y los Steel Fighters salieron de allí. Las nuevas armas de desarrollo están allí también. Pero esa es solo una de 30 zonas de investigación similar. Esa es la que se hizo popular. Las demás están, pero nadie va a verlas. Así que tú no sabes qué rayos estén haciendo allí. Si cogieron tecnología, digamos, de una inteligencia de otros mundos, se extrayó una nave, que es la hipótesis. La teoría, sí. Claro, que se dice por ahí. Pues la hemos revertido y estamos trabajando con esto y haciendo aquello para acá, y de ahí sacamos un sinnúmero de descubrimientos. La realidad es que hay muchos libros que se han publicado con ese tema. Pero cuando tú buscas longitudinalmente la evidencia, ¿no? Y la historia de lo que ahí se reclama, de los microchips, por ejemplo, ¿no? Del velcro, por darte algunas cuestiones, de, por ejemplo, metales que pueden invertirse, etcétera, etcétera, fibra óptica, lo que tú quieras. No, que se sacó de esas naves. La realidad es que tú descubres que todo eso es un cuento chino, que se encuentra exactamente quiénes hicieron las patentes, cuáles fueron los laboratorios que realmente descubrieron esto, cómo muchas de estas cosas como el velcro ya se estaban utilizando antes de que ocurriera en 1947 el caso Roswell y muchas cosas más. Cuando uno busca la evidencia científica y los datos históricos, te das cuenta que la gente lo que ha hecho es traspolar por una cosa en un lugar, sacarle contexto y hacer una novela que se la han vendido al público porque vende bien el tema. La realidad es que, nuevamente, no podemos subestimar el ingenio humano. Ahí se siguen fabricando cosas que son creadas por el ser humano. Y te voy a dar un ejemplo simple. Oye, y esto te lo puedo poner desde el punto de vista antropológico si quieres. Para poder viajar fuera de la Tierra,
necesitamos una energía increíble. Fíjate los cohetes que tenemos que crear, los propulsores, para que nos lleven meramente a la órbita de la Tierra. Inclusive para ir a la Luna, tienes que orbitar la Tierra para coger impulso, para entonces llegar a la Luna. Y dejar en la Luna, ¿no?, una cápsula que siga girando alrededor de la Luna para cuando suba el módulo, que eso fue las misiones Apolo, y lo que vamos a hacer con la Artemisa, que es la que va ahora de nuevo a la Luna, dar vueltas, coger impulso dándole vuelta a la Luna y regresar aquí con el mínimo combustible que podamos utilizar. Meramente unos propulsores para mantener la ruta, el ángulo y el descenso después. Eso es todo. Para Marte, mira todo el proyecto que hay. Tarda meses mandar una navecita robótica a Marte, ¿no? Uno de los rovers, lo que estés mandando allá en ese momento. Que según he visto también documentales y demás, sí, supuestamente tarda como 6, 7 meses en llegar a Marte. Llega, sí, por la velocidad, la propulsión, obviamente la ingeniería que tenemos todavía está en desarrollo. Ahora, todo eso es ahora en el siglo XXI, que nos hemos quedado ahí más o menos y tratando de ver y mandando sondas a ver a Plutón, a Neptuno, a Mercurio, a lo que hay por aquí. Eso es lo más que tenemos. No tenemos nada realmente revolucionario que nos lleve en poco tiempo a un lugar. Ahora, comparemos eso con la teoría o la hipótesis, va a ser lo más sencillo porque es una idea, no se ha probado, de que llegan visitantes extrasolares a nuestro planeta. La tecnología que deben tener, ¿cuántos años adelantados? Suponiendo que existen, ¿cuántos años de adelanto deben tener sobre nosotros? El mínimo, a nivel tecnológico, no a nivel social, el mínimo, que son dos cosas diferentes, sería 1000 años. De tecnología, partiendo del siglo XXI ahora, 1000 años hacia el futuro, es decir, hacia el año 3021, sería el equivalente. Ok, ¿tú crees que el hombre de este momento podría entender la tecnología del año 3021? Cuando en 1990 sería bien difícil tú entender obviamente cómo funcionan los smartphones y la capacidad que tienen las computadoras ahora, elemental, sin mucho revolú. Te das cuenta que es una cogida de tonto, es una suposición. O sea, es como si se cayera, por ejemplo, pero es una suposición, una quijotada de los científicos tratar de llegar, o es un negocio. Recibo fondos, ajá, para el proyecto Marte, ajá, y entonces estoy 15, 20 años trabajando y chupando, okay, de esa teta. Ok. Antes de contestarte lo de Marte, para terminarte con los Área 51, las alienígenas y todas estas ideas que hay, que yo no digo que no existan. Lo que digo es que hay mucho mito y mucha historia. O sea, hay mito y realidad y hay que saber sacar la paja de grano. Okay. Hay gente que se lo cree todo porque lo leyó en un papel, el papel aguanta lo que le ponga. Y la internet, más que el papel todavía. Cualquier tonto dice algo. Oye, lo que quiero decirte con esto es, este es el ejemplo que te voy a dar, la comparativa. Si un F-35, ¿no?, avión de quinta generación, se cayese, por ejemplo, en el Amazonia, por decir, donde todavía hay aborígenes, en el Amazonia, se cae allá. Y los aborígenes van y ven el avión y cogen una pieza, cogen por acá. ¿Qué posibilidades hay de que esos aborígenes puedan entender qué es eso que se cayó allí? Entiendo. No solo eso, ¿qué posibilidades tienen de poder trabajar con eso y volverlo a rearmar y que trabaje, que funcione? ¿Cuál? O sea, tú lo que entiendes, utilizando ese, ¿verdad?, ese ejemplo, que ellos no tendrían la capacidad para trabajar con esa tecnología. Para nada. Pues digamos que, óyeme, cuando uno oye todo, como yo que he estudiado esto casi 50 años, ¿no?, y he leído todo tipo de libros, revistas, he visto conferencias de otros colaboradores y de otras personas que hablan de este asunto por tantos años, tantas décadas. Y tú ves que se habla inclusive de más de 35 estrellamientos en el mundo supuesto y alegadamente recuperados. Óyeme, pues uno se preocupa porque la tecnología de los aliens es bien floja. Se estrellan, se escocotan a cada rato. Después se le acaba la gasolina o algo pasa. Se estrellan con la primera vuelta que dan, chocan con el yunque. Elemental, tú sabes, un poquito como medio tonto. Así que tú te preguntas, wow, pues mira, esa gente debe estar fabricando de la misma calidad que fabrican los automóviles en México. Y un abrazo a los mexicanos de una vez también. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno parte de esas premisas y no conoce el trasfondo científico o no tiene obviamente una perspectiva más amplia. Si alguien viene aquí, y eso sí lo han hablado en el círculo científico, donde no descartan realmente esto, o sea, esto se descarta para el público, pero no en el núcleo. Lo que están hablando es que lo que llega aquí son máquinas. O sea, no son ente orgánica, son máquinas o biónicos. O sea, fusión de biología y tecnología. O sea, son una forma de vida sintética, que es lo que puede viajar en el espacio ulterior, que es lo que puede estar expuesto a la radiación descomunal que hay allá afuera,
a la falta de alimentos, a las temperaturas drásticas, sub-cero, o las temperaturas increíbles que puedan darse. Sí, que es tecnología y no son seres vivientes. Como tal. Los que están... Si es que existe vida en otros planetas, lo que están mandando son naves y cosas. ¿Qué enviamos a Marte? Sí. Vamos, a menor nivel nosotros mandamos máquinas antes de ir a cualquier lugar. Si tú vas a explorar el espacio sideral a años luz, miles de años luz, cientos de años luz, tú no mandas gente tripulada, gente orgánica que se va a morir en poco tiempo. ¿Para qué? ¿O lo vas a dejar durmiendo ahí a ver qué pasa? No, tú mandas máquinas, obviamente, o máquinas que no las entendemos porque están, como te he dicho, por arriba, digamos, mínimo, 1000 años de adelanto. Pero Andrew, o sea, cerrando el tema de la vida fuera de, ¿verdad? De este planeta. Tú lo traiste, yo te complazco. No, está bien. Pero para cerrarlo, ¿tú opinas que el gobierno o la NASA o quien sea, el Navy o el que sea, sabe mucha más información de la que divulgan? Claro, por muchos años y nos siguen diciendo lo mismo todavía. Lo que pasa es que probablemente ellos están tan perdidos como nosotros. Tal vez obviamente no cae en el cuadro lógico. El protocolo de lo que deben decir. Ni en el cuadro del entendimiento de la naturaleza como la comprendemos. O sea, estamos partiendo de la premisa de cómo el ser humano ve el universo. Vienen cosas que se salen del marco de referencia. Por ende no lo podemos comprender, no lo podemos... Basándonos en lo que conocemos de la ciencia, que es casi nada, porque la ciencia es meramente una forma de interpretar la naturaleza, pues ahí eso no encaja en nuestro marco de referencia, en nuestro marco lógico. Así que estamos ante algo que es ilógico para nosotros. Y el fenómeno ovni es ilógico. Sobre la pregunta sobre la cuestión de dinero, Marte y todo eso, sí. La idea de impulsar esto, aparte de una distracción global, es obviamente sacar más dinero. Ellos saben muchísimas cosas más de Marte y de la Luna, saben que hay agua, saben un sinnúmero de cosas, pero gradualmente van diciendo una idea de que hay un hallazgo tal y que hace falta una nueva inversión, pero una nueva misión que te va a costar, qué sé yo, $1,000 millones más, etc. Es un negocio, vamos a hablar como es a calzón quitado. Es un negocio. Y así es con todo, hermano, igual con la medicina. Con todo lo que te puedas imaginar. O sea, esto es un sistema que está generando que toda cosa que se haga es para generar ganancias, porque todo está en la bolsa. Oye, Andrew, yo siempre he pensado que la dependencia de los smartphones, del mundo como lo vemos ahora, donde todo el mundo está cabizbajo, siempre pendiendo, es en cierta forma una estrategia de control. No me voy a poner a hacer teorías de conspiración, pero es demasiado dramático. O sea, la gente en la familia siempre... tú ves seis personas en una mesa y están hipnotizados del celular, dependiendo del celular, habituados al celular. O sea, ¿tú no crees que tras eso había una estrategia pensada de control social? ¿Dónde están los hombres más ricos del mundo? ¿Dónde están sus inversiones? En las redes sociales. Besos, búscate que tú quieras. Búscate en Facebook, busca a los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Así que el capital grande está ahí. ¿Dónde se hace la mayor cantidad de negocios en la actualidad? En las redes. No aquí, para nada. ¿Cómo tú te comunicas conmigo? De esa misma manera. Qué sé yo cuando en los 80, pues tenía que, si andaba por la calle y todavía no me había llegado el VIP al principio de los 80, tenía que buscar y echar una peseta en un teléfono de esto para hablar con alguien o desde el trabajo o desde mi casa. Obviamente la dependencia total de los smartphones, los teléfonos inteligentes, más que de la misma computadora, es descomunal. Por ende, Apple, por decir una, y anuncio no pagado, ¿verdad? O la que fuese, cualquiera de las diferentes compañías que hay que nos dan diferentes teléfonos, pues lógicamente han acaparado ese mercado y saben que ninguna televisora, ni radio, ni periódico, ni ningún medio de comunicaciones tiene más share, ¿ok? Tiene más rating que lo que puede producir YouTube, Facebook, Instagram. Ninguno, no existe. Conéctalas todas y no existe. Pero fuera de propósitos de consumismo, ¿verdad? De estudiar el consumo, de tener una base de datos, también hay una... No sé, yo no estoy diciendo que en todas las compañías, ¿verdad? Hay un master plan de control social. Claro, lo hay. O sea, la mercadotecnia te lleva a ti a que definitivamente, y tuviste el problema que había con aquel grupo que le estaba dando
le estaba dando información indebida y vendiendo la información tanto al Partido Republicano como a otros partidos de otros países. Esa era Oxford, no era Oxford, era este grupo Analítica, ahora se me fue el nombre. Sí, me acuerdo que fue una controversia exacto, grande. Aquí tengo el lapsus mental ahora, pero ahorita me viene obviamente exactamente lo que es. Lo que sí te quiero indicar es que la venta de datos está ahí, porque tú sabes en ese marketing qué es lo que hay, cuánta gente tú le llega, qué nivel de personas. ¿Y cómo vas a influenciar la política, las elecciones, todo. Por eso, el comportamiento social? Todo eso. Cosas que pueden llevar, por ejemplo, al triunfo de un tipo como Trump o sacarlo del poder también, utilizando redes sociales. Ahí entra obviamente un mercado enorme para diferentes tipos de hackers. Hackers políticos, ¿no? Hackers económicos. Obviamente ladrones que roban no solamente la identidad, sino roban billones de dólares a través de las redes electrónicas, de lo digital. Esto es un marco muy grande, el mundo cambió. Es esa realidad que está al lado, que ahora quieren convertir en el metaverso en la realidad virtual de millones y millones de personas. O sea, es un cambio total y radical a la mentalidad nuestra. O sea, ¿cómo utilizan esto? Bueno, los primeros que se dieron cuenta que esto tenía un potencial increíble fueron obviamente agencias de inteligencia como la CIA, que tenía obviamente un uso directo del Facebook y de la información de todos y cada uno de los que estamos en Facebook. Cada una de las personas que sean de interés para ello, que se usó como excusa obviamente la seguridad nacional, la guerra contra el terrorismo y todas las cuestiones que se pudieron utilizar en un momento dado para la excusa o justificación de intervenir con la gente. Ahí tienes a Edward Snowden que huye y termina en Moscú, allá refugiado en Rusia, diciendo los programas como PRIMS, por ejemplo, y otros programas más que eran para internalizar y meterse en la computadora de una persona. Cuando te investigaban, por ejemplo, a Agustín Rosario, pues el círculo de Agustín Rosario se expandía hasta 50,000 personas que de alguna forma u otra estuvieran enlazadas con gente que tú conocías. Así que se investigaba gente demasiado. Ahora, hay que señalar que toda esta tecnología no tiene que ver con un individuo que esté ahí metido, qué sé yo, con unas gafas viendo ahí en la computadora. Estos son algoritmos. O sea, esto es inteligencia artificial. Esto es lo que vigila a nosotros. Y que ahora, esto que usted ve ahora, mi amigo y mi amiga, y Agustín, es lo que le permite a usted entender de la tecnología que hay. ¿Usted cree que las agencias de inteligencia sean rusas, chinas, que ya tienen de hecho computadoras cuánticas, Estados Unidos, los británicos, ¿no? La OTAN, todos ellos? ¿Tú crees que la tecnología que utilizan para todas sus gestiones electrónicas, de espionaje electrónico, de vigilancia digital, es lo que usted tiene en su casa, lo que usted puede comprar en un programa de internet? No, obviamente ellos están, al igual que los armamentos, bien adelantados en eso, en el ciberespacio. Necesitan controlar el ciberespacio, controlar la mente de las personas. A ti te dicen, a mí me dicen, a todos ustedes nos dicen, nos guste o no, qué comprar. ¿Cuándo comprar? Ahora, Black Friday, todo el mundo Black Friday. Ya nadie piensa el día antes o después. Fíjate cómo te programan. Es un patrón de conducta que nos llevan a todos. Y así es en la política, con la propaganda continuamente. Y así es en todo lo que hacemos, que es bueno, que es malo, que debes decidir. Cómo la cultura te hace preso. Y cómo tú en una cultura, por ejemplo, de consumismo o consumerismo como esta, eres meramente alguien del ganado. Un grupo de gente que los llevan a que sigan cumpliendo ¿con qué? Con comprar. Tú trabajas para pagar. Pero es, ¿cómo se llama? Es sumamente preocupante, ¿verdad? Lo es. Porque no solamente es en términos de controlar el consumo, controlar tus hábitos de consumo, sino también se habla de influenciar políticamente, Claro. de momento levantar violencia contra grupos, de derrocar un gobierno, Claro. y eso es mucho más peligroso a nivel social. Bueno, la política es otra forma de hacer economía y la guerra es otra forma de hacer política. O sea, todas van con la misma atado. Una cosa no está desatada de la otra. Fíjate aquí la economía y la política como están casadas. Si se quiebra el gobierno, se quiebra la industria privada también. Aquí tenemos una codependencia terrible en Puerto Rico. Y eso en la globalización, en el mundo del capitalismo, en todo lo que conocemos como sistema económico actual, pues nos lleva obviamente a esa dependencia y a ese control. Hay quienes son, obviamente, los grandes consorcios, hay quienes son los que controlan los mercados, monopolios, oligopolios, lo que sea. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay una limitación de quiénes son los que traen mercancía a la isla, ¿no? Que hemos visto, eso es un issue que se discute aquí en puertos. En los puertos. Oh, terriblemente. 2 grandes industrias y 4 chiquitas, ahí se acabó todo. Y el gobierno se hace la vista larga porque obviamente el dinero corre hacia todas partes, ¿no? A todas las ramificaciones del gobierno. Aquí la gente cree que el gobierno no le engaña, como en Estados Unidos, que mucha gente se corta las venas pensando que el gobierno es honesto. No hay gobiernos honestos en el mundo. O sea, el gobierno está para controlar la población, no para complacerla.
Y mientras no entendamos eso, no hemos aprendido nada a través de la historia, de cómo se ponen y nacen los imperios, de cómo controlan y dominan la población. Y cómo, como tú has dicho, aunque no es una teoría de conspiración, es un hecho de vida. Lo que estamos experimentando aquí, estamos sometidos a que nos suban la luz sin que podamos hacer mucho, a que suban el agua sin que podamos discutir mucho tampoco, a que todo todos los días sube, todo, Agustín, comida, todos los días sube 1 centavo, 2 centavos, y usted no se da cuenta hasta que al final del mes que ve que le cuesta $1 y pico más un producto. Y así es con todo. Oye, Andrew, en algún momento, ya que durante muchos años tú has dicho cosas, un poco punzantes, de críticas, has revelado cosas, has tenido amenazas o alguien te ha dicho algo o de momento tú piensas que te están siguiendo. ¿En algún momento te ha pasado algo similar? Bueno, ese es otro capítulo. ¿Sí? Largo, sí. Bien largo. Muchas cosas de esas han sucedido, amenazas ha habido siempre, ¿no? Antes de Internet, porque en Internet siempre hay, obviamente hay haters, hay de todo, ¿no? Hay bullying, hay 40 cosas más, aunque eso se está regulando más. Aparte de ese tipo o de correos que llegan amenazantes, antes, cuando no había eso, sí lo había, ¿no? Llegaban cartas a veces, en ocasiones, a la estación de radio donde estaba yo, si era Noti1 hace muchos años, si era Radio Isla, donde quiera que estuviese yo permanentemente haciendo un programa. Llegaban esas amenazas, habían llamadas amenazantes también. Eso siempre ha estado. ¿Hay alguna que te preocupó más que otra? ¿Qué te diría yo? A mí la mayor preocupación que tuve fue para el año 1998, cuando la inteligencia de la Marina aquí en Puerto Rico me citó a una visita a Rupert Road para una entrevista, porque en aquel entonces habíamos estado haciendo cosas que tenían que ver con Rupert Road y el Valle de Lajas, que ellos querían poner el sistema Rotor en el Valle de Lajas. Y yo, junto con otros compañeros de la universidad, el ya fallecido Arturo Meléndez, profesor Arturo Meléndez, y otros amigos más, habíamos hecho, ¿no?, un grupo de profesores para educar a la población del pueblo de Lajas, utilizando el Teatro de Lajas, un cine pequeño que hay allá. Okay. Y eso era, íbamos todas las fines de semana y le dábamos charlas a la gente y explicaciones de lo que iba a pasar allí. En ese momento yo me convertí, alegadamente, ¿no?, en un enemigo del sistema militar o del Estado. Y en aquel entonces sí, inclusive donde yo vivía en el área de Guaynabo, yo recuerdo que estaba un día en la piscina del complejo, que era en un townhouse, estaba en el complejo, y un helicóptero en Navy se posó así en pie arriba de mí a tomarme fotos. Y yo le decía adiós, le saqué varios dedos, en medio mundo más. Y en aquel entonces sí sentí esa presión. La otra presión la vine a sentir por allá, por el año 1999, cuando nos citaron aquí a la calle Chardón, que lleva el nombre de un tío abuelo. Gato Rey. Ajá, a la oficina de los Federicos, para que fuera allá, porque me querían preguntar sobre qué estábamos haciendo en la zona del Aerostato, donde yo iba mucho a ver. El Aerostato, obviamente, en el 1990 fue que se terminó y se construyó en Laja, y desde entonces yo estuve siempre, ¿no?, buscando información sobre el uso de este artefacto, que todavía sigue un signo de interrogación grandísimo. Y en aquel entonces, pues, como estuvimos en la zona y entramos en el área del Aerostato, el FBI obviamente nos quiso entrevistar. Fuera de eso, amenazas raras, por ejemplo, campañas de tratando de desacreditarme. Siempre ha habido muchas campañas de esas, campañas de gente que lo que no sabía se lo inventaban, etcétera, etcétera. Pero yo me acostumbré a eso. Aparte que yo nunca estoy solo. ¿Tú consideras que Puerto Rico para Estados Unidos era un gran experimento en el pasado, donde de momento podían probar las pastillas anticonceptivas, y eso es histórico, claro, y otro tipo de cosas, hacer ejercicios militares, y probar cosas letales a espaldas de la población? ¿Tú piensas que nosotros éramos un experimento? Bueno, vamos a ver de esta forma. Después de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico se convirtió en un amplio laboratorio, no meramente por la cuestión de la década de los 50, las píldoras, y los 60, anticonceptivas, que se probó aquí en Puerto Rico y en un par de países de Latinoamérica, porque se prohibía ese tipo de experimento en los Estados Unidos, pero sí se podía hacer en el territorio no incorporado de Puerto Rico, colonia. Aquí hubo experimentos con fósforo blanco, que se usó a nivel militar. Aquí hubo experimentos en 7 localidades con la dioxina o el agente naranja, que se llama agente naranja por el barril donde se le metía, no porque sea de ese color. Y en Vietnam, por ejemplo, hubo agente azul, agente rojo, agente naranja, agente verde. Wow, no lo sabía. Amarillo, sí. Le tiraron a esa gente con todo lo que había en el bullpen.
La realidad es que aquí se probó en 7 lugares y hubo un momento que fue tan crítico el uso de agente naranja en Puerto Rico que inclusive la esposa del presidente Lyndon B. Johnson, la década de los 60, Lady Bird Johnson, escribió una carta al Departamento de la Defensa, ¿no?, al secretario de la Defensa, para pedir por los puertorriqueños, porque la práctica, y esto no se lo dicen ustedes, pero están los reportes, para el que quiera saber algo, pues busque, vaya, por ejemplo, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o vaya aquí al Jardín Botánico de Río Piedra, al FDA allí, y pida los libros que hay allí sobre los experimentos del Berlín Yunque, y descubra, como digo yo, el Pacífico o el Atlántico. Cogían mangueras, no ya con helicóptero, con mangueras, y regaban las mismas carreteras para que, a ver si como bajaba el pasto alrededor de las carreteras como la gente naranja, y eso se iba para el río Espíritu Santo. Ay, Dios. Y, o sea, obviamente fue tan descomunal el uso de este tipo de químicos, entre otros, que la misma primera dama de Estados Unidos escribió una carta a favor de los puertorriqueños. Por eso tienen los casos de Cornelius Rhodes en los años 30, que luego, que este fue el que experimentó en el Ashford Memorial, por ejemplo, con los puertorriqueños y el cáncer, secretamente él vino a Puerto Rico para supuestamente investigar, médico estadounidense, para investigar lo que se llama la anemia perniciosa en las comunidades rurales de Puerto Rico. Todo el mundo estaba obviamente, como diría yo, flaco, desnutrido, obviamente. Estaban gente muy enferma y él vino supuestamente a esa investigación y fue propulsada esa investigación por el Instituto Rockefeller en particular. Pero bueno, dicho eso, Cornelius Rhodes, que esto es importante, que es una nota que mucha gente no sabe, aparte de la cuestión de la anemia que vino a investigar a Puerto Rico, luego cuando lo sacaron de aquí, que se descubrió la carta que él había escrito, que el mismo Pedro Albizu Campos hizo un issue de esto y lo trató, el FBI lo guardó, todo el mundo lo tapó, y el que se fastidió fue Pedro Albizu Campos después, terminó obviamente por eso y su lucha independentista allá en La Princesa, donde él decía que experimentaban con él, otro conejillo de India, y usted busca los datos. Bueno, o experimento o tortura, ¿verdad? Eran las que dos fue cosas. Lo que... Las dos cosas. Y está documentado y hay fotos. Es terrible, es terrible. Es terrible lo que hicieron. Horrible, horrible. Y aquí pues lo tiraron, como dice, el gobierno lo tiró a que lo usaran. La cuestión es que ese señor Cornelius Rhodes después se fue a Panamá. Allí estaba obviamente el Centro de Operaciones Mayor de Entrenamiento de los Estados Unidos Militares en Panamá. Y en aquel lugar, específicamente, se llevaron un batallón de Puerto Rico, de soldados puertorriqueños. Óyete esto, cientos de soldados puertorriqueños, para que estuvieran bajo el control de Cornelius Rhodes para experimentación química, con armas químicas. No solamente hizo lo del cáncer aquí, busquen información y van a ver que es así, sino que cuando llegaron, obviamente, le dieron este destacamento de puertorriqueños, los empezó a utilizar con las armas químicas a ver qué reacciones. Muchos murieron, otros quedaron incapacitados. Éramos conejillos de India, por eso Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio sociobiológico. Por arribita, nada más te digo eso, y otro detalle de los muchos que hay, porque hay tantas cosas y la gente no se indigna, porque esta es la historia oculta de Puerto Rico de la que no le hablan a uno en la universidad. Mis compañeros de clase universitaria hacen política, pero no dan historia. Hablan algunos de izquierda, otros de otro extremo, pero no hablan de los hechos. Por ejemplo, aquí en el centro médico, en la década de los 60, 1961, 1962, aquí en Puerto Rico se desarrolló la tecnología para la radioterapia para el cáncer. Aquí fue donde empezaron a experimentar qué dosis eran efectivas. Cientos de mujeres, inclusive niños también, fueron llevados a experimentación. Muchos murieron por sobredosis de radiación o por efectos aún más malignos del cáncer. Y hasta que no lograron aquí, por años experimentando con la gente que llevaban allí, pudieron por fin a la larga ver cuál era la dosificación que había que utilizar. En el proceso, pues murieron cientos de personas en Puerto Rico, no en Conchinchina, no aquí allá en Sudamérica, en Puerto Rico. Y de esa forma yo te puedo ir desglosando la cantidad de experimentos, que es enorme, que se han hecho en Puerto Rico, desde el dengue hasta lo que tú ni te imaginas, que se ha hecho con la población. Y la gente muy bien, gracias. O sea, esto no es un grito de independencia, ni de socialismo, comunismo, patria, muerte. Hombre, no. Esto es un grito de humanidad. ¿Okay? Y como era un grito de humanidad lo que ocurrió en Vieques, claro, y lo que ocurrió en Culebra, claro, y cómo destrozaron a Vieques. Sí, sí.
y lo dejaron contaminado y lleno de cáncer. Sí. O sea, esto es una realidad, señores. Esto no es un invento. Claro. Esto no es los pelús de la Yupi que están tratando de... O sea, busquen la destrucción que dejaron en Vieques. Sí. O sea, es increíble. Oye, hablando de política internacional, pero no me quiero ir al Medio Oriente y ese tipo, que eso es... Porque entonces estamos 2 horas... Bueno, es complejo también para nosotros. Países que están muy cercanos a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el conflicto en Venezuela? ¿Cómo tú ves la realidad en Venezuela? ¿Cómo Andrew Álvarez ve la realidad de Cuba, claro, que se están levantando manifestaciones actualmente? Bueno, hay vientos de cambio, ¿no? Aquí parece que no sentimos todavía los vientos, pero en muchas partes de Latinoamérica ya hay una transformación. A veces en Latinoamérica hay un giro hacia la izquierda y de momento enderezan hacia la derecha y están un tiempo y vuelven a la izquierda. O sea, es un ir y devenir de las cosas, ¿no?, políticas en Latinoamérica y de la ideología. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela, obviamente, es uno de los países con más recursos petroleros del mundo y tiene diferentes tipos de petróleo, inclusive petróleo sumamente contaminado y sucio con azufre, que es más caro procesarlo, pero es más barato al comprarlo, ¿no? Y esa era parte del petróleo que compraba Estados Unidos a Venezuela, que Estados Unidos era el mayor comprador o cliente de petróleo de Venezuela. Ahora, la situación con Venezuela viene obviamente... Es interesante. Sí. O sea, porque de momento tú te pones a hablar así. Ya yo sabía ese dato. Claro. Pero hay un montón de gente que no lo sabe. O sea, que si de momento Trump le hizo la guerra a Venezuela, pero no sé, pero, o sea, le compraban petróleo durante años y años. Se lo siguen comprando, que es lo grande. Aquí tú dices, espérate, ¿te peino o te haces rojo? Exactamente. Igual con China. Sí, esto es como la lucha libre, que se dan en el ring, después acá comen. Y se dan 2 o 3 palos en la barra de la esquina. Olvide y vive. Bueno, la cuestión, ¿no?, poniéndolo ya en el marco de la seriedad que esto lleva, es que desde que llegó, por ejemplo, Hugo Chávez, el ya fallecido, el comandante Chávez, como le decían algunos, Hugo Chávez al poder, desde ese entonces la CIA lo tenía en la mirilla. Ya la CIA había eliminado años antes, obviamente, a Torrijos en Panamá, lo habían estrellado en un avión, a Roldo lo habían eliminado meses antes, por ejemplo, allá en Sudamérica, que también era la misma línea de Torrijos, en Ecuador, y este tipo de cosas se habían dado ya anteriormente. El próximo iba a ser Hugo Chávez. ¿Qué salvó a Hugo Chávez? El 9/11, 2021. El golpe iba a ser para Hugo Chávez. Los Estados Unidos iban obviamente a eliminar el gobierno socialista y distrajo la atención hacia el Medio Oriente. Sí, lo del Medio Oriente, que también... Lo que pasa es que dentro de ese círculo de poder, ¿no?, ese Crown Security, ese círculo de poder que mueve los lobbies en el Congreso, que mueve el bloque militar, que mueve todo, hay unos poderes demasiado grandes transnacionales. Y aquí, de acuerdo a cómo vayan esos intereses, esa brújula, es que se mueve el aparato de inteligencia y el aparato militar. Lo primero que van a todos estos países, por ejemplo, como Venezuela, ¿no?, que fue lo que no funcionó, lo primero que tú mandas son los gángsters corporativos. Los gángsters corporativos son gente que va a cabildear, ¿no?, que van a esos países a proponer negocios con la industria privada del petróleo, de la energía, de las farmacéuticas, lo que sea. Y obviamente hay billones de dólares invertidos. Cuando esos grupos van a ese lugar, van precedidos o van acompañados por otros grupos, por ejemplo, Peace Corps, los cuerpos de paz. O va, por ejemplo, lo que se llama Summer Institute of Language. Este grupo, Summer Institute of Language, va con una serie de misioneros de iglesias, pero realmente quienes los pagan son las petroleras. Y toda esta gente va a las comunidades pobres o indígenas, donde los geólogos han detectado que hay recursos minerales, uranio, oro, petróleo, y ahí mandan estos grupos para tratar de predicar y ayudar a la gente, para ofrecerle ayuda a los nativos, y luego estos mismos grupos le dicen a los nativos: se danle la tierra a las petroleras y vénganse con nosotros, que acá van a estar cómodos en esta tierra que los vamos a llevar, van a tener medicinas, comida, van a tener todo. Es una estrategia psicológica increíble. Pues, ¿qué pasa? En Venezuela, eso empezó cuando salió la cuestión del 9/11, ese giro completo. Venezuela se salvó de la operación militar de los Estados Unidos. A esos gángsters que van, obviamente, de esas corporaciones a hacer esos negocios, le siguen otros cuando no funcionan, que es lo que llaman los chacales. El chacal son los cleaners, los que una vez un tipo no funciona, te vuelan el avión y te caes, o hay un tiro que se zafó y mató al presidente, un sniper, algo. ¿Ves? Y cuando ese segundo no funciona, entonces viene la invasión militar,
durante ese periodo, si hubiesen problemas políticos, están las sanciones económicas. Entonces, esto es un procedimiento, es un protocolo que se sigue para esto, que se utiliza en todo el mundo desde el siglo pasado. Esto ha estado bien activo. Y te pregunto, me mencionas, Estados Unidos tenía en la mirilla, o la CIA tenía en la mirilla a Chávez y a Venezuela. Bueno, y lo de Cuba es otra historia. Ok, pero al distraerse con todo lo que pasa en el Medio Oriente, Osama Bin Laden, Irak y todo ese tipo de cosas, Afganistán, ¿qué pasó en Venezuela a tu juicio? Bueno, en Venezuela pues entró otra mafia también. La gente aquí cree que la izquierda no es mafiosa. La izquierda es tan mafiosa como los fascistas de ultraderecha. O sea, aquí usted no se casa con ideología porque no hay utopía. La realidad es que yo tengo familia en Venezuela. Tengo buenos amigos en Venezuela. Todavía algunos hay allá. Otros primos míos, gracias a Dios, regresaron a Puerto Rico y les quitaron todo allá. Sus compañías, sus máquinas de trabajo, todo. Se quedó el gobierno con ellos. Durante el periodo de Hugo Chávez se le dio demasiado poder a los generales. Ahí es donde viene obviamente el cartel de los soles, que son los que intervienen en el tráfico de droga, que inclusive utilizan a Cuba para traficar droga a Estados Unidos y a Europa. O sea que esto no es una idea, una hipótesis, es una teoría de conspiración, es una realidad que se da en Venezuela. Por ejemplo, mi primo que estuvo relacionado, y no voy a dar el nombre de él obviamente, mi primo estuvo relacionado por mucho tiempo con Hugo Chávez en Venezuela. Y era uno de los pocos protegidos puertorriqueños en Venezuela por Hugo Chávez. Tanto fue así que de las pocas fincas que Hugo Chávez autorizó para que estuvieran privatizadas eran las de mi primo, que de puño y letra le dijo, esas fincas no se tocan, esas miles y miles de hectáreas son de él, que cría caballos, que hace esto, bla, bla, y nunca se tocó. Ahora, una vez muere Hugo Chávez, eso se convirtió en letras muertas. Llega obviamente Nicolás Maduro, llega otro grupo, coge más poder obviamente, gente en la Asamblea de Venezuela. Y no respetaron los acuerdos que había. No, increíble, ni esos ni ninguno. De hecho, te voy a decir aún más. De hecho, siempre envidiaban que él tenía los mejores caballos para importación y era un boricua, no un venezolano. Y eso era también un golpe duro allí. Lo que es interesante es que me dice, mira, muchos de los que estuvieron conmigo, porque él se crió allá, aunque nació aquí, se crió allá. Muchos de los que estuvieron conmigo, que ahora están en el gobierno y están en todas partes, algunos son alcaldes, otros son diputados, todos tienen jet privado. En el socialismo venezolano, todos ellos tienen jets privados, jets, aviones, yates, sus hijos, todos los hijos. Y busque esta información, yo invito a cualquiera que vea esto. ¿Dónde viven los hijos de los generales y los grandes políticos de la revolución bolivariana? Viven en Europa. Uno que otro vivía en Estados Unidos, se tuvo que ir por las sanciones, pero viven en Europa, al igual que los nietos de Castro. O sea, esa es la realidad. Usted sabe, yo no voy ni a la izquierda ni a la derecha. Como he dicho, los extremos se tocan y obviamente en todos hay mafia y conveniencia. La realidad de Cuba, pues bueno, y el pueblo cubano, cuando le llegó el internet, empezó a ver el mundo. Lo que no le ha pasado al pueblo de Corea del Norte, lo que han limitado en Irán y lo que limitan en China. Cuando empiezas a ver el mundo, que es diferente a lo que te han vendido, te das cuenta que estás viviendo con una carencia de todo, de lo más básico. Y ha comenzado una revolución interna, gradual. Todavía no ha llegado a las armas. Todavía no hay gente armada porque nadie los ha armado. Recuerda que Fidel comenzó una revolución armada porque lo armaron. Y las armas inclusive le llegaban de parte de la CIA originalmente a Fidel Castro, a Sierra Maestra. O sea, esas son las operaciones secretas que se daban. Tú decías, pero ven acá, ¿cómo va a ser? Bueno, que Fidel en su principio no era comunista. Y obviamente creía en la convivencia con los Estados Unidos y utilizó el apoyo de Estados Unidos inicialmente. De la misma manera, pues te das cuenta cómo también ha utilizado Estados Unidos para eliminar a quienes le hacían sombra. Fidel eliminó a Camilo Cienfuegos con un avión que se estrelló. Siempre que quieren eliminar a alguien, como por ejemplo al papá de los Bin Laden, al hermano mayor de Bin Laden, todos ellos murieron en accidentes de avión, casualmente en Estados Unidos, en el estado de Texas, visitando a los Bush, casualidad. Pero la cuestión es que aquí fue lo mismo con Camilo Cienfuegos. ¿Qué hicieron con el Che Guevara? Lo mandaron para Bolivia. No le dio ayuda ninguna a Fidel. Lo olvidaron allá. Y allá lo cogieron las fuerzas especiales. Y lo mataron. Que le cuá. Oye, Andrew, ¿tú piensas que entonces se avecina en estos países cercanos, Venezuela y Cuba, un cambio, una transformación? Bueno, como todo lleva su tiempo. ¿O tú crees que todavía, o sea, porque se hablan de cambios, bueno, vamos a vernos en el mismo espejo. Claro. ¿Desde cuándo somos colonia y desde cuándo hablamos que Puerto Rico debería caminar tú sabes, hacia una definición? Y mira. Desde que surgió el término puertorriqueño estamos con eso. Exactamente. ¿No? Desde la época de España estamos con ese proceso histórico que no hemos podido resolver todavía y que no sabemos realmente, y que en las condiciones que estamos ahora, si fuéramos una república en estos momentos, estamos tan desmantelados en todos los aspectos de la sociedad y no tenemos lamentablemente una cultura de trabajo
que pueda desarrollar. Así que nos van a crear, ¿no?, una dependencia como la que tenemos todavía, inclusive siendo soberanos. O sea, nos van a convertir lo que ha sido otros países dentro de las repúblicas latinoamericanas en una neocolonia. Y tenemos que ver realmente qué es lo que vamos a hacer. Si fuéramos Estado 51, si eso surgiera finalmente, yo nunca apoyo ni una cosa ni la otra. Yo creo que eso es decisión del pueblo y yo no puedo hablar por nadie sino por mí mismo, ¿verdad? Yo respeto la decisión de cada cual. Yo creo que la gente debe evaluar realmente, ¿no?, todos los ángulos de lo que esto se refiere sobre la solución final de Puerto Rico, de su estatus y lo que realmente pues, puede llevar a un mejor país y lo mejor para el pueblo. Sobre la cuestión de Cuba, yo creo que la situación en Cuba es más grave que la que hay en Venezuela, en el sentido de que obviamente Cuba no tiene los recursos de Venezuela. En Venezuela, aún inclusive con Maduro, que no creo que va a durar mucho, porque Maduro realmente es un moped, ¿no?, es una marioneta. Diosdado Cabello, por ejemplo, tiene más poder que él dentro del país. Y esta cúpula de poder es la que realmente ha ido llevando todo esto, porque todos ellos, si uno busca información, y yo invito a la gente por estos medios que lo haga, todos, cada uno de ellos son multimillonarios ya. O sea, son socialistas multimillonarios. O sea, que no es que tienen 10 millones, 100, 200 millones de dólares más en cuentas en diversos paraísos fiscales. Y cuando tú buscas toda esa información sobre todos estos caudillos, te das cuenta que siempre es un engaño. En Haití, Baby Doc, papá Duvalier, su papá, se llevaron millones para Francia y dejaron a Haití sumida en ese revolú que hasta el día de hoy todavía persiste. Y lo terrible es que muchos de esos países son países pobres, ¿entiendes? De una gran pobreza, pero que también pueden tener mucha riqueza, claro. Que la cogen unos, claro, que la cogen pocos, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Eso es lo terrible. Oye, Andrew, siempre conversar contigo es espectacular porque pues, se puede abordar, se puede ir desde un sitio a otro y desde un tema, un tópico a otro. A mí me encantaría invitarte a hacer un segundo podcast, claro, eventualmente, ¿verdad? Claro. Dentro de pronto. Pero me encantaría en esa segunda vez hablar de los fenómenos paranormales. Eso es un, no sé, es un tópico, es un tema bien interesante, bueno, que nosotros hemos incluso explorado juntos en especiales de televisión y que tú has dedicado años y años y años en investigación y en divulgar en tus conferencias, ese tipo de cosas. Pero a mí me encantaría dedicarle nada más un programa a todo este tipo de fenómenos, claro, ¿verdad? Y porque es un tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, y que requiere tiempo para desarrollo. No. Así que te invito a que lo hagamos próximamente el segundo podcast. Pues claro, es un tema apasionante y yo creo que hay muchos enigmas por descubrir, ¿no?, y por buscar, ¿no?, ese paso al más allá de las cosas que están con nosotros y a veces no las percibimos. Y que no las entendemos. No las entendemos. O que la religión la bloquea. Todo. No, esto no puedes pensar en esto, esto no existe, ¿entiendes? Claro, es anatema. Y yo creo que requiere que hagamos un podcast hablando de los fenómenos paranormales nada más. Claro, de eso podemos hablar muchísimo. Hay otros temas como cambio climático y otras situaciones que son de impacto también. Para darte lo último, porque se me quedan cositas y a veces no me las quiero dejar en el aire, sobre Venezuela y Cuba. Hay que recordar que Cuba ha subsistido, ¿no?, el actual gobierno de Cuba ha subsistido precisamente porque Venezuela le estuvo dando petróleo todo este tiempo, ¿no? Y sin el petróleo y la ayuda que le ha dado Venezuela, que ya no está en posición de hacerlo, pues obviamente cae Venezuela, cae Cuba. Cuando cualquiera de los extremos caiga, ¿no?, el sistema que tienen actualmente de gobierno, que no es un sistema socialista, sino un sistema autoritario, lo que hay en ambos países, de la misma manera que en Puerto Rico no hay un sistema democrático. Por favor, no seamos boludos. O sea, aquí tenemos una ilusión de democracia. Así que hay que ser justo, ¿no? La izquierda y la derecha hay que ver, como dije hace un momento, hay dos mafias de los dos lados y la gente todavía no despierta. Así que la realidad es que vamos a ver cambios radicales. Yo creo que los próximos no más de 2 años habrá un cambio final en estos países hacia algo nuevo, algo diferente, dependiendo cuáles sean las fuerzas exteriores y el cambio interior que haya en estas naciones. Y sobre Puerto Rico, pues parece que el limbo, el marasmo, apatía, todas esas cosas, ¿no? La ficción política, pues nos va a mantener un tiempo más en darle vueltas a la noria, a ver qué pasa, hasta que los puertorriqueños no despierten conciencia política y conciencia interna, nacional, ¿no?, como pueblo, verse a sí mismo, no vamos a tomar la decisión que solucione esto. Fíjate que siempre estamos en que no solucionamos nada, siempre estamos en luchas internas.
en la cosa chiquita. Y en términos de opiniones, picados por la mitad, 50-50. Entonces, para terminar, ¿verdad? Porque sé que no quiero cogerle esto, ya vamos para la próxima vez que estemos contigo. La realidad es que te das cuenta que inclusive los gobiernos compartidos, los gobiernos divididos, pues tampoco resuelven nada. Porque no llegan a ninguna decisión. Ni siquiera pueden decir quién va a estar a cargo de una agencia o no. O sea, que hay tanta división, tanto odio, tanto ego, tanta cuestión involucrada en esto de conveniencia, que nadie realmente piensa en el bienestar común del pueblo. Son todos, lamentablemente, una gran decepción. Horrible. Andrew, mi respeto siempre, mi amistad eterna, y gracias por haber estado aquí. Y tenemos la cita del segundo podcast. Dale, vamos a ver de esas cositas. Gracias, hermano. Un abrazo, hermano, seguro. Oye, la verdad que conversar con Andrew Álvarez siempre es súper interesante. Me pueden dejar sus comentarios en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Oye, y por favor, vayan a mi página de YouTube, Agustín Rosario TV, y suscríbanse para que puedan disfrutar de mi podcast El Agujero todos los miércoles y el Agu Retro, videos para recordar. Así que gracias, como siempre digo, por apoyar este tipo de contenido, ¿verdad? Uno se va por la esquina, ¿verdad? Que a uno le agrada. Y cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Pero esta es la mía. Gracias por apoyarlo. Cada video y cada entrevista, oye, la escuchan miles de personas. La ven y la escuchan miles de personas, porque también estamos por, ¿verdad? Spotify, Apple Podcast también, ¿ok? Así que gracias nuevamente. Pásenla bien.